Bienvenidos a otro video de Todo Claro. Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Tenemos a nuestra querida Génesis con nosotros. Es una licenciada en psicología. Génesis es de las nuestras y estamos súper felices de tenerla con nosotros con un tema súper importante. Pero no sin antes recordarte que por favor te suscribas a nuestro canal, le des a la campanita para que no te pierdas ningún video y recuerda, por favor, seguirnos en Instagram. Génesis, hoy vamos a tener un conversatorio contigo acerca de la salud mental. ¿Cómo influye la salud mental en la vida del creyente? Así que Daniela. Y bueno, todo esto lo vamos a hablar porque en la iglesia no se tienden a tratar estos temas. Como es bien sabido, hay muchas corrientes evangélicas que incluso satanizan la psicología y a los psicólogos por el simple hecho de ser una ciencia o de que es algo que se estudia. Y en este momento, en este video, vamos a hablar sobre esos factores que tienen los trastornos mentales, si son psicológicos, si son espirituales, si tienen las dos partes. Y vamos a ver a qué conclusión llegamos, a ver quién tiene la razón, ¿verdad? Porque también no podemos obviar que muchos psicólogos obvian la parte espiritual. Simplemente nos llaman fanáticos, que creemos que todo es espiritual, que todo es Dios. Y por otro lado, algunos evangélicos que la ciencia, que eso es de Satanás y por ahí se van. Entonces, Génesis, los trastornos psicológicos, los trastornos mentales, ¿tienen una parte espiritual o es simplemente algo psicológico o tienen un factor psicológico y un factor espiritual? Claro que sí. Mira, obviamente la psicología, como es una ciencia, no va a incluir la parte espiritual, pero nosotros como cristianos sí estamos conscientes de que el mundo espiritual tiene un gran peso en lo que es la salud mental. Voy a contar un pequeño testimonio. Una persona muy cercana a mí, una vez recurrió a mí, me dijo que se sentía bastante mal, tenía síntomas de ansiedad, obviamente yo lo identifiqué, sin embargo era que, no, que me duele la barriga, no puedo comer nada, me siento nerviosa todo el tiempo, y la acompañé a un gastro, al médico, y no le identificaban nada, hasta que le dijeron, bueno, ve a un psiquiatra, y el psiquiatra ahí comenzó a medicarlas, y después los síntomas continuaban. Y bueno, un día estaba la persona acostada y me llama toda nerviosa, estaba en un ataque de pánico y le digo, no, te tomaste tu medicamento psiquiátrico, todo bien. Y ella, no, estoy nerviosa, tengo mucho miedo. Y yo, pero ¿miedo a qué? Si no está pasando nada. Y me dice, tú no lo ves en la esquina. Y yo, Wow. ¿veo qué? Bueno, y yo, ese gigante que me está diciendo que va a acabar conmigo, yo le tengo miedo a eso. Tú no lo estás viendo. Y yo digo, wow, de verdad, hay una parte espiritual que tiene un gran peso y que obviamente como cristianos no debemos obviarlo. Eso que tú dices me ha dejado sin palabras. Y esa persona era cristiana. Sí, es cristiana, de Y, muchos años. o sea, ella fue recurriendo a ti porque entendía que eso era algo psicológico, que era algo Exactamente, normal o que era lo que tú... primero se pensó que era algo físico porque la persona tenía problemas gastrointestinales, no podía comer y bueno, vamos al gastro, el gastro pruebas, a un médico general, etcétera. Terminamos en el psiquiatra, los medicamentos, lo que lo ponían peor. Creó una dependencia de esos medicamentos. Entonces, al final nos dimos cuenta de que realmente era una guerra espiritual que tenía esa persona. Entonces tú Pero desde tu posición como profesional, ¿tú entiendes que sí? que sí, Que que hay una sí hay una influencia. implicación. Obviamente la persona desarrolló un trastorno de ansiedad después de esto y sigue tomando medicamentos actualmente para regular los ataques de pánico, los ataques de ansiedad que le dan en momentos donde se siente vulnerable, donde le entra un miedo irracional, pero también esa persona como cristiana, aparte de tomar su medicamento, sabe identificar sus guerras y dice, bueno, me da un ataque de pánico, voy a regularme con mis ejercicios de respiración, todo eso que me da el psiquiatra, pero también tengo que orar. Tengo que reprender ese demonio que yo sé que es un ataque que me está dando. Génesis, pero tú hablas de la visita al psiquiatra. Ujú. Ese es un punto neurálgico porque a veces cuando hay una persona tal vez con síntomas de ansiedad o de estrés o hasta depresión en la iglesia, a veces lo mandan a orar y reprende y ora y ayuna y hace silicio, pero ¿por qué no visitar al especialista
de esa área que Como para la dijo salud un mental. pastor una vez, que a veces nosotros en la iglesia estamos aconsejando demonios y reprendiendo trastornos mentales. Ya tú No sabes. tenemos ese discernimiento en muchas ocasiones. O sea, no todo es espiritual, pero tampoco todo es psicológico. Eso es algo que debemos tener bien presente. Exacto. Yo creo firmemente en el balance, porque como cristianos, cuando nos enfermamos, vamos al doctor o no. Hay cristianos que son doctores, que estudian Claro. esa profesión. Entonces, ¿por qué no ir al psicólogo cuando tenemos un trastorno mental o síntomas? O no simplemente un trastorno mental, o sea, tú vas al psicólogo cuando tienes un problema emocional, cuando se te dificulta adaptarte a tus ambientes cotidianos, ya sea lo laboral, tienes problemas interpersonales, problemas de matrimonio. Entonces, el psicólogo es la persona que está capacitada para ayudarte en eso. ¿Por qué no recurrir a ellos? Incluso hay muchos pastores que están recurriendo a la psicología para mejorar su parte de consejería, ya sea lo familiar, la parte de los adolescentes, de los jóvenes, etcétera, porque la psicología realmente te da las herramientas científicas comprobadas para ayudar en esa parte. Eso es algo muy importante. Yo entiendo que todo el que es líder, que ejerza una posición de liderazgo, por más mínima que sea, debe tener conocimientos de psicología. Exactamente. Porque está bien, tenemos la parte espiritual, tenemos la Biblia y todo eso, pero si tenemos esta herramienta que es la psicología, si tenemos personas que se han dedicado al estudio de eso, es importante que nosotros, los que somos líderes, entendamos que esas simplemente son herramientas que nos suman en la gestión de las personas, en la gestión en el uso, ¿verdad? En el ejercicio del liderazgo. Y créanme que por el hecho de que usted esté estudiando psicología o de que recurra a talleres de psicología, usted no va a ser menos espiritual. Por el contrario, eso te va a ayudar a tu perfeccionar el talento, vamos a decir, el ministerio que el Señor ha puesto en ti y a tú ejercerlo de la mejor manera posible para Él, porque al final son herramientas que nos benefician. Así es. Y la gente tiende mucho, ay no, que tú vas a un psicólogo a qué. Todo lo resolvemos con hora. O un psicólogo para que tú te estás volviendo loco. O sea, tú no estás loco. ¿A qué tú vas a ir para allá? A ponerte más loco. Los psicólogos son los primeros que están locos. ¿No te han dicho eso Muchísimo, alguna vez? Bastante. Génesis, incluso en la Biblia tenemos algunos personajes Realmente. que por sus experiencias atravesaron algunos problemas, situaciones en las que necesitaron ayuda. ¿Tú nos pudieras recordar algunos de esas? Sí, mira, aquí tengo algunos que busqué para ustedes. Tenemos el caso de Elías. Tenemos el caso de Elías, que dice, Elías durante su conflicto con la reina Jezabel se angustia y pide a Dios que le quite la vida. O sea, estaba en un estado de tanta desesperación, de tanta tristeza que le dijo a Dios, acaba conmigo. Y eso es uno de los síntomas principales de una persona con depresión. Pensamientos suicidas. Pensamientos suicidas. También tenemos a Job, que sabemos todo lo que sufrió Job, o sea, perdió su familia, perdió sus bienes, lo perdió todo y estaba en un estado de depresión que le dijo, ¿y podemos decir que Job era impío? No, no era impío, porque nunca negó al Señor. Sí. Y entonces podemos decir que los cristianos sí podemos padecer trastornos mentales y que eso no necesariamente nos hace menos espirituales o menos santos o menos cerca de Dios. En mi opinión, lo correcto y lo que debería hacer un cristiano es acudir al psicólogo, pero a un psicólogo cristiano. Porque un psicólogo cristiano te va a ayudar no solo en la parte científica, sino en la parte espiritual. Te va a ayudar a discernir qué tanto espiritual, qué tanto es demonio, qué tanto es guerra, así. Ella te puede ayudar. Por ejemplo, la persona que le comentaba al principio, comenzó a ir a una psicóloga que es pastor. Y claro, le dio herramientas para contrarrestar los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, pero también le decía, mira, yo veo tal ataque, yo veo tal demonio que está detrás de ti, vamos a orar, déjame acompañarte, vamos a ayunar y todo eso. Entonces es una persona que te va a ayudar a discernir en qué momento es tanto espiritual y todo eso. Génesis, y según desde tu postura como profesional, ¿a qué tú crees que se debe toda este aumento de personas con trastornos, con violencia? Una persona que ahora mismo fácilmente puede salir a la calle y le da par de tres, saca una pistola y mata 3, 5 personas y no pasa nada. Entonces, desde tu postura como profesional, ¿a qué tú crees que se debe todo esto? No solo como profesional,
también como cristiana, yo creo que el enemigo se ha dado cuenta de lo importante y el impacto que tiene la salud mental en las personas. Y es que si tu mente no tiene un bienestar, entonces tus acciones tampoco. Porque todo lo que tú vas a hacer primero comienza en tu mente. Entonces, si tu mente está dañada, si tu mente se encuentra en un estado que no es de bienestar, entonces tus acciones también van a influir en eso. La misma Biblia lo dice, nos habla en muchas ocasiones sobre la mente. Nos dice en el Nuevo Testamento, renueven el espíritu de su mente. Y también a lo que siempre me llama la atención, que dice en Filipenses 4, y es que nos da una lista de cómo un cristiano debe pensar. Y nos dice en todas las cosas que sean justas, en todas las cosas que sean puras, en todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en eso, entonces en esas cosas piensen. En estas cosas es que vale la pena que ustedes pongan su mente. Y es cierto, porque si tú te fijas, tú como psicóloga lo sabes, lo que uno piensa es lo que uno lleva a la acción. Nuestros pensamientos se van convirtiendo generalmente en palabras, en sentimientos que luego se van convirtiendo en acciones. Y esas acciones luego en nosotros se van formando como una rutina. Y esas acciones, esa rutina, entonces van formando en nosotros nuestro carácter, van formando en nosotros patrones de conducta, exactamente. Y sin darnos cuenta, por un pensamiento, por algo que no era agradable a Dios, nosotros cambiamos nuestra manera de ser completamente. Y tú te quedas y te dices, pero ¿en qué yo me he convertido? O sea, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo yo llegué a esto? Y eso empezó en la mente. Por eso la importancia de que nosotros cuidemos nuestra mente, de que cuidemos lo que pensamos y de que analicemos si las cosas a las que le estamos prestando atención, a las que le estamos prestando nuestro oído, nuestros pensamientos, son agradables a Dios. Y que aprendamos también a tener discernimiento y a identificar cuáles son esas cosas que nos están haciendo la guerra en nuestra mente, cuáles son esas cosas, identificarlas con tiempo y presentárselas al Señor. Mira, yo entiendo que esto me puede sacar un poco del camino, me puede sacar un poco del propósito que tú tienes para mí. Esto puede dañarme, quítalo de mí, porque el Señor fue que nos hizo y Él nos conoce mejor que cualquiera, nos conoce mejor incluso que nosotros mismos y Él es el que sabe la manera mejor, ¿verdad?, de repararnos. Amén. Dentro de esa misma línea, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos darnos cuenta, según los síntomas y las actitudes que vamos tomando, que sufrimos o padecemos de una depresión o de un ataque de pánico o una ansiedad? O cualquier trastorno mental o específicamente depresión y ansiedad. Ok. O sea, ok, es una pregunta. Cualquier trastorno mental o específicamente depresión y ansiedad. Ok, en general. En general. Ok, una persona que tiene una buena salud mental es una persona que es capaz de adaptarse correctamente a cualquier situación de su vida cotidiana. Es decir, tiene una buena relaciones interpersonales, puede adaptarse bien a su trabajo, puede adaptarse a cualquier situación. Ahora, cuando mis conducta, mi pensamiento impide que yo como persona pueda desarrollarme en una relación interpersonal, pueda desarrollarme, deba tener un buen carácter, acatarme las reglas, mi comportamiento se desvíe de lo que es la norma de la sociedad, entonces ahí yo tengo que ver, tengo que revisarme qué está pasando realmente en mí. Entonces hay diferentes síntomas que pueden, según el trastorno mental, aparecer. Tú sabes, Génesis, que a mí me preocupa la cantidad de jóvenes y también adultos que están padeciendo trastornos mentales dentro de la iglesia. O sea, era algo que por lo menos yo hace un tiempo ignoraba y últimamente me he dado cuenta que eso va como en aumento. Y la gente no lo habla o no busca ayuda dentro de la iglesia porque a veces en la iglesia tenemos personas que en vez de ayudar, desayudan. Y el temor a veces a ser juzgado también, porque como está esa conductas aprendidas tal vez de que cuando tú tienes algún tema emocional, mental, entonces ya está eso que aprendimos tal vez de que estás en pecado o de que tú estás en falta. Entonces, como ese temor también a veces. Como si nosotros buscado. Tuviéramos exentos de padecer ese tipo de Alaba. cosas por el simple hecho de que somos cristianos, le servimos a Dios y ya.
Es que como cristianos, y la Biblia lo dice, en el mundo tendréis aflicciones. Obviamente como cristianos tenemos la ventaja de que tenemos a Cristo de nuestro lado, pero si podemos padecer enfermedades físicas, ¿por qué no podemos padecer enfermedades Así mentales? es. Que Y son Dios, parte del cuerpo Dios creó también. seres emocionales. Exactamente. O sea, Exacto. tenemos emociones. Exacto. Así como tenemos felicidad, tenemos tristeza. Así como tenemos euforia, tenemos pues aflicciones y situaciones que nos llevan a tal vez a sentirnos así como se sintió Job cuando perdió a sus hijos, cuando perdió todo lo que tenía en tan corto tiempo. Exacto. Incluso todas las emociones están ahí por una razón. O sea, usted no aprendió a sentirse triste. Usted vino con eso de fábrica. Porque el Correcto. Señor nos hizo como seres emocionales. Todas las emociones tienen una función específica. Por más fea o que a usted no le guste, por ejemplo, el miedo es una emoción de supervivencia. Tu cuerpo se siente miedo cuando tu cuerpo se siente amenazado o cuando se siente en estado de peligro. Y eso es una alerta para que tú te pongas en vigilia. Porque imagínate que sea un tiroteo. Exacto. ¡Ay! Y tú no sientas, no, me quedo aquí. ¡Felicidades! A correr, o sea, Por Dios. exacto, tu cuerpo empieza en un estado de supervivencia. No, yo tengo miedo, hay que correr, aquí hay algo Claro, malo. claro. Mi vida está peligrando. Así Entonces, es. no hay que ignorar el impacto que tienen las emociones. Claro que sí. Hay que aprender a regularlas en cada momento, la tristeza, porque una emoción puede convertirse, una emoción mal manejada Ujú. o que no le pongamos atención, puede convertirse en un trastorno. La ansiedad viene de un trastorno del miedo. La tristeza puede convertirse en una depresión. Entonces, las emociones hay que aprender a regularlas porque pueden pasar a ser un trastorno. Entonces, ¿qué tú nos recomiendas como cristianos para el cuidado de nuestra salud mental? Tanto en la parte de prevención, ¿verdad? Como ya cuando hay alguna condición existente, cómo mitigarla. O sea, las dos partes. Cómo prevenirlo y cómo mitigarlo o atacar una condición ya existente. Ok. Desde el punto de vista, obviamente, profesional, es muy importante acudir al psicólogo. O sea, aún hay mucho tabú en nuestro país acerca de ir al psicólogo. Lamentablemente, las personas asocian ir al psicólogo con que estamos locos, con que estoy de amarrame, Ay, mucho santo. miedo también a la medicación, que realmente hay mucha controversia porque realmente crea dependencia los medicamentos psiquiátricos, pero hay que acudir al psicólogo. Si es cristiano, mucho mejor. O sea, para mí es lo ideal, asistir a un psicólogo cristiano que te ayude a discernir qué tanto espiritual, qué tanto científico, Sí, ¿verdad? porque hay una parte que la ciencia Exactamente. indiscutiblemente no. Exactamente, obviamente, y estar de la mano de Dios todo el tiempo, o sea, no ignorar la parte espiritual que realmente conlleva. Entonces, tú como psicóloga, o sea, tengo una pregunta. ¿La alimentación, la parte del cuidado físico, influye en nuestra salud mental? Claro que sí. Un correcto cuidado de tu persona influye en lo que es tu autoestima. Y la autoestima es como tú te proyectas a los demás. Entonces, hay que hacer cosas que nos ayuden a cuidarnos y a sentirnos bien con nosotros mismos. So, Ese ejercicio. sí, exacto. Eso de yo, ay, que yo no me voy a maquillar porque los cristianos no se maquillan. Si usted se siente bien poniéndose un chin de polvo, que usted se siente, qué sé yo, La más regia, bonita, modesta. hágalo porque eso va a contribuir contribuir a su autoestima, de que Claro. yo veo, ay no, pero fulana se ve más linda que yo y empiezo a minimizarme, empiezo a Sí. bajarme y todo eso influye No, influye en siéntase muchos bien. Dios no trastornos, hace disparate, en la ¿verdad? depresión, exactamente, la Exacto. dependencia, todo eso. Hay que cuidarnos, hay que Amén. cuidarnos, haga ejercicio, haga lo que a usted le guste. Obviamente que vaya dentro de nuestra norma cristiana, claro que sí. Amén, amén. Una pregunta. La depresión o cualquier diagnóstico psicológico psiquiátrico, la familia hay una posibilidad de que la familia sea parte de. Claro que sí. La depresión puede venir de cualquier motivo. Entonces, obviamente depende de cada persona. Puede ser de la muerte de un familiar, un duelo que tú no hayas superado, puede ser un duelo contigo mismo, de algo que te haya pasado, una ruptura, puede ser algún conflicto familiar con tu padre, con tu madre, de que venga de la infancia. O sea, hay muchos factores y claro que sí, la familia puede influir muchísimo. Y si, por ejemplo, Génesis, algún joven de los que nos está viendo ahora mismo, vamos a suponer algún conflicto familiar que le haya causado malestares y que todavía convive con Con eso. su familia,
¿Algunas pautas que tú le recomendarías a ese joven? Mira, es muy difícil cuando el conflicto viene de tu familia, porque obviamente tú no te puedes desligar de tu familia y tú vives con ella. Y hay muchos jóvenes, muchos adolescentes, que el malestar lo causa su propia familia y tienen que convivir con ellos día tras día y eso es una lucha constante y horrible. Entonces, una persona así debe buscar ayuda e intentar sanar, porque no puede cambiar a su familia. O sea, yo no puedo cambiar a mi papá, que quizá es alcohólico, que maltrata a mi mamá, que yo vivo eso, mi mamá que no me atiende, que yo no siento su cariño, yo no puedo cambiarla, sino tengo que yo sanar eso, porque a mí es que me toca llevar esa carga. Entonces tendrías tú que cambiar la forma en la que tú asumes o en la que sanar, tú tienes tú que llevas los sanar, problemas. porque no puedes cambiar a otro. O sea, tu salud mental no puede depender de que el otro cambie. Tienes que tú aprender a sanar y tú aprender a convivir con eso. Así. Vamos con otra pregunta. Ok, otra pregunta. Después de una ruptura, digamos, de noviazgo o de pareja, ¿cómo podemos salir de esa pequeña depresión o ese momento bajo en el que nosotros caemos emocionalmente? Sobre todo cuando se trata a veces de que acabamos de salir de una situación de pareja tóxica o que nos influyó mucho emocionalmente. No tanto en la parte sentimental, sino tanto en la parte psicológica. Mira, hablando un poco tanto de mi experiencia profesional como de mi experiencia personal, hay que vivirlo. O sea, las rupturas es algo real y el sentimiento de tristeza que pasa después de una ruptura con una persona muy importante, que quizás muchos años, que quizás no, nos hizo daño o nos aportó bastante, hay que vivirlo. O sea, no de que yo no voy a llorar porque él no se merece, él no se merece mis lágrimas y yo no voy a llorar por esa persona porque no Y voy cuando llega a la casa y se tranca los lagrimones, mi amor, entonces tú te estás haciendo un daño porque te estás reprimiendo todo eso. O sea, llora, Claro. come helado, derriéngate. Si tú no quieres salir por una semana, no salgas. Vive Viva su las duelo. rupturas, vive tu duelo. Y No después, hay mi nada. amor, Sí, no ya hay nada más pasó. peligroso que reprimir esos sentimientos porque en un momento van a salir. Cuando Sí. tú vives el duelo, tú puedes superar. Cuando tú lloras, cuando tú lo sientes, tú dices, mielquina, yo lo voy a extrañar, yo pasé tantos momentos con esa persona. Oye, si tú quieres ver la foto, pero tienes que superarlo. Empieza poco a poco a eliminar esas cosas que te recuerdan constantemente a esa persona y que realmente te pueden hacer caer otra vez en ese sentimiento de mucha tristeza. Yo sí recomiendo bastante, aunque se nos hace difícil tomar distancia de esa persona, no di que yo puedo seguir como amigo, sí, puedes seguir como amigo, pero primero tienes que sanar, porque puedes caer en viejos hábitos de que, un hola en este día, entonces voy a caer lo mismo, si es una relación tóxica, entonces es muy importante para sanar tomar su debida distancia. Obviamente no me voy a hacer enemiga de esa persona, pero debo superar y así evitar un rencor y que pueda hacerme difícil en un futuro ver a esa persona y todavía me sienta como, no, supera y luego te puede ir mejor. Entonces, hoy hemos aprendido muchas cosas. Hemos visto que como cristianos sí podemos padecer trastornos mentales. Eso no nos hace menos santos, no nos hace menos espirituales, no hay que sentirse mal por eso. Trate de buscar ayuda cuando usted sienta que tiene alguna situación así. Si usted no encuentra en su líder, en su iglesia, haga como dice Génesis, busque un psicólogo, preferiblemente cristiano. Si necesita una persona con quien hablar, busque a alguien que le escuche. No se quede cargando su problema usted solo. Primero desahóguese con Dios y después busque a alguien que, dirigido por el Espíritu Santo, le pueda servir a usted de ayuda. Un mentor con experiencia dentro de la iglesia. A Génesis, que diga su tarifa. Génesis, pon tu tarifa ahí para que te De una contate. vez. Si tienen alguna pregunta, Si le dicen que vieron el video, ya lo va a hacer gratis. Yo no sé de Un mí. descuento. Si le dan Un like y se descuento, por suscriben, darle like tienen y un suscribirse, descuento. claro. Tienen la primera consulta de gratis. claro. Así que si ustedes tienen para una próxima ocasión algunas dudas sobre este tema o similares a lo que se habló hoy, puede dejarla en los comentarios. Cualquier tema de psicología, Génesis está en la completa disposición, claro está. Así es. Y esperamos en una próxima ocasión tenerla y en base a sus preguntas, a sus comentarios, pues
ya trataremos otro tema relacionado a este. Así Gracias que, por visualizarnos. y espera el próximo video. Esto fue Todo Claro.